Buen día, estudioso bíblico. Me preguntó el pastor Gutiérrez si el Mesías vence la muerte, si el Mesías cancela la muerte. ¿Qué es lo que dice el Tanaj, las Escrituras de Israel? Es una buena pregunta. Ahora, para alguien comenzar a ser candidato mesiánico, primero tiene que ser de Judá, David, Salomón del lado paterno. O sea, su papá viene de esta línea, de Judá, David, Salomón del lado paterno. Dios encarnado, eso es mitología, no es promesa mesiánica. Así que para comenzar, tiene que cumplir ese requisito, pero tiene que cumplir todos los requisitos mesiánicos. Si muere en el proceso, cesa de ser candidato mesiánico. O sea, el Mesías de Israel no viene de los muertos. Si muere, cesa de ser candidato mesiánico. Un candidato mesiánico que había era Bar Kokhba, pero murió, así que cesó de ser candidato mesiánico. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia hebrea, el Tanaj, las Escrituras de Israel, concerniendo la muerte y cómo va a ser cancelada? Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Pero repito la pregunta del pastor Gutiérrez, que él es guatemalteco. ¿El Mesías de Israel cancela la muerte? ¿Él tiene poder de la muerte? Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem, es Jonathan para Punto Breslev. Una buena pregunta. ¿Será verdad que el Mesías vence la muerte? ¿Que el Mesías tiene poder sobre la muerte? Esa es una buena pregunta. Obviamente sabemos que el Mesías trae la redención final que es eterna y la victoria sobre todo mal. Pero también, cuando leemos la Biblia hebrea, el Eterno rescató a Israel de Egipto por medio de la mano de Moisés. Así que, ¿quién nos sacó de Egipto? ¿Moisés o fue el Eterno? Obviamente fue el Eterno. Moisés fue su brazo, su emisario. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia hebrea sobre la muerte? ¿Cómo se cancela? Porque lo que viene es la resurrección de los muertos. Una vez que el verdadero Mesías, que primero es candidato, que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, esa es la profecía básica. Cumple eso y cumple todas las profecías. Regresa a los exiliados, reconstruye el tercer templo, pelea la guerra de Gog y Magog con el profeta Elías, con el poder de plegaria, enterramos a estos enemigos, entonces viene la resurrección de los muertos. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Pero la revelación mesiánica cancela la muerte. ¿Qué es lo que dice la Biblia hebrea? Tenemos Isaías 25:8, que dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará el Eterno toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Esto va a pasar una vez que los enemigos han sido enterrados de la guerra de Gog y Magog. El templo está siendo construido, el tercer templo que se llama la casa de oración para todas las naciones, y todo el mundo va a ser testigo del regreso de la gloria de Dios al templo. Y eso va a estar ocurriendo en la era mesiánica muy pronto con la resurrección de los muertos. Y estamos viendo aquí en Isaías 25:8 que el Eterno va a destruir la muerte. Pero esto viene con la revelación mesiánica. Elías el profeta, una vez que él verifica que el candidato mesiánico cumplió todos los requisitos mesiánicos, que no me canso de mencionar. El primero y el básico es que venga de Judá, David, Salomón del lado paterno.
Dios encarnado, parte de una Trinidad, o por adopción, o por mamá, eso no existe, solo por papá, de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y una vez que cumple todos los requisitos bíblicos, entonces Elías lo va a ungir en la cabeza con aceite. Y entonces se convierte de candidato en Mesías establecido. Eso es la profecía de acuerdo a Isaías 25:8. Ahora, Rashi explica que Dios va a eliminar todo sufrimiento y la muerte. O sea, en la era mesiánica, todo el sufrimiento, vamos a darnos cuenta que era para nuestro bien y la muerte va a ser cancelada. También entendemos o aprendemos que la maldad va a ser erradicada sobre toda la tierra en la era mesiánica y más para allá, porque la idea del Eterno de la era mesiánica es la puerta para el mundo venidero, o sea, de regreso al jardín del Edén. Es el propósito. Así que entendemos por esto que todo mal va a ser destruido para siempre. El Rambam nos explica que en la era mesiánica el mundo va a ser purificado de toda injusticia. Y como ya establecimos, como ya hablamos, la muerte va a desaparecer completamente. No más muerte. Es porque este regreso al jardín del Edén, como estoy mencionando, tenemos los 6.000 años de creación, nos encontramos casi al final de los 6.000, estamos como entre en medio de la oscuridad, por decirlo así, entre la noche y el comienzo de la era mesiánica, porque el día en el calendario hebreo comienza la noche. Así que estamos ya bajando el sol, bastante oscurito, y es difícil distinguir uno entre el otro. Entre la era mesiánica y la era premesiánica es difícil ahora de distinguir. Tenemos tantas señales de la era mesiánica ya establecidas. Por ejemplo, el regreso de los exiliados está ocurriendo. El restablecimiento del Estado de Israel y Jerusalén, su capital, ya pasó. Así que lo que viene obviamente es la revelación mesiánica y tenemos buenos candidatos como el Yanuca, que viene Judá, David, Salomón del lado paterno, que tiene el don de la plegaria y el don de cantarle alabanza a Dios, así como el rey David. Así que una vez que todo se ha cumplido, la resurrección de los muertos y obviamente la muerte es cancelada. Pero esto viene con la construcción del tercer templo y el fin de toda la guerra de Gog y Magog. Te recuerdo que la Biblia cristiana te dice que la guerra de Gog y Magog pasa después de la era mesiánica. La Biblia hebrea te dice que es antes. Solo uno de ellos puede estar correcto. Obviamente los cristianos están diciendo, la Biblia cristiana está diciendo que va a haber muerte en el jardín del Edén. Pero el profeta Isaías te dice que no hay más muerte comenzando la era mesiánica. O sea, de la perspectiva de la Biblia cristiana es un error brutal. Que de 1000 años y pico de diferencia, y obviamente contradiciendo la Biblia hebrea, en Isaías 25 que dice que la muerte va a ser cancelada, 25:8 que la muerte va a ser cancelada, va a ser destruida, pero la Biblia cristiana te dice, contradiciendo el profeta Isaías, que va a haber guerra y muerte en el jardín del Edén, en el mundo venidero. Un error brutal, pero continuamos. Así que el Rambam nos está diciendo que la redención mesiánica será un estado eterno de perfección. No más muerte, abundancia. Va a ser increíble. Si querés leer un poquito y saborear un poquito la era mesiánica, Ezequiel 47 es fantástico para saborear la era mesiánica. De acuerdo a la Midrash, nos dice que la era mesiánica va a ser un tiempo de consuelo, alegría eterna. Así que, obviamente, la resurrección de los muertos viene en la era mesiánica, que es muy pronto, y la muerte va a ser cancelada. Pero si existe un candidato mesiánico, como Bar Kokhba, que muere, cesa de ser candidato mesiánico porque el Mesías de Israel no viene de los muertos. Dios encarnado, parte de una Trinidad. Ese individuo ni siquiera fue candidato mesiánico, producto de adulterio. Esta gente te habla de adopción, que este hombre adoptó su cacho. Eso no da tribu. O que la mamá le dio tribu. En la Biblia hebrea nadie recibe tribu por mamá. O sea, esta gente está tratando de encajar la ideología de Roma en las escrituras de Israel. No encajan, simplemente no encajan. Así que es algo que queremos y estamos esperando, que el Eterno va a vencer la muerte. O sea, regreso a la pregunta,
como lo preguntó el pastor Gutiérrez. ¿El Mesías de Israel vence la muerte? ¿Él tiene poder sobre la muerte? La misma pregunta, diferente. El Eterno nos sacó de Egipto por medio de la mano de Moisés. ¿Quién fue el que nos redimió? Moisés. Pero el Eterno le dio el poder. O sea, el Eterno el que nos sacó de Egipto por la mano de Moisés. Moisés su sirviente. Lo mismo el Mesías, es un sirviente de Dios. Dios encarnado, mitología. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.